Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a hablar sobre el coeficiente de variación como medida de precisión. Existe otro estadístico que es sumamente importante y que también vamos a encontrar y que vamos a emplear muchísimo, y es el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es una sencilla regla de 3, que es simplemente llevar la desviación estándar a una medida porcentual. Entonces la fórmula es la desviación estándar entre la media por 100. Y de esta manera entonces vamos a obtener el coeficiente de variación. Nuestra media era 12, nuestra desviación estándar es 0,2 y aplicando la fórmula obtenemos el coeficiente de variación que es de 1,6%. Este coeficiente de variación de 1,6% al final de cuentas es la misma idea de la desviación estándar, la misma idea. La única diferencia es que está expresada en términos porcentuales. Y eso nos sirve de muchísimo, porque tenemos un mecanismo mucho más universal para poder hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un material de control que tenga otro valor medio y yo necesito saber si se parece o no se parece a lo que yo ya tengo. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer esa comparación? Bueno, a partir del coeficiente de variación. De hecho, justamente aquí te tengo un ejemplo. Por ejemplo, agarramos ese material de control y lo medimos en este momento. Hicimos 20 determinaciones y obtuvimos la desviación estándar y obtuvimos el coeficiente de variación. Y es un coeficiente de variación de 1,6, que para la medición de hemoglobina, suponte que lo estamos haciendo manual, es bastante bueno. Ahora, suponte ahora que lo realizamos durante 20 días. Entonces, ese mismo material lo medí durante 20 días y ahora mi desviación estándar da de 0,3. Y el coeficiente de variación entonces es de 2,5. ¿Es un coeficiente de variación que es mayor a este? Sí, es mayor, pero bueno, es un coeficiente de variación distinto. ¿Por qué? Porque aquí sale otro concepto en el cual nosotros vamos a emplear muchísimo el coeficiente de variación. Aquí nosotros estábamos haciendo la medición en este momento, en este día, ahorita fuimos y nos sentamos y hicimos las 20 determinaciones. Y esto es lo que se conoce como la precisión intracorrida. La precisión intracorrida, lo realizamos 20 veces en este momento. La precisión intracorrida es la mejor precisión que nosotros podemos obtener en el laboratorio. Y esta la vamos a encontrar mucho en los insertos. Si te fijas, cuando nos están ofreciendo un determinado instrumento, un determinado reactivo, siempre nos hablan del coeficiente de la precisión intracorrida. Y es justamente la mejor medida de precisión. Sin embargo, una medida más realista es justamente medir ese material durante diferentes días. ¿Para qué? Para que contemple diferentes causas de variación, porque no todos los días son exactamente iguales y hay ciertas variaciones ambientales que van a estar presentes allí, que también, sobre todo en las mediciones manuales, influye mucho cómo uno se sienta y por más que sea, uno ejerce mucho. Influye mucho en una medición manual, entonces eso va a estar contemplado en esas 20 mediciones. Entonces a esto es lo que se le conoce como la precisión intercorrida, y esta precisión suele ser mucho mayor a esta, pero esta es una medida mucho más realista. De hecho, cuando nosotros obtenemos, cuando lo hace el fabricante, obtiene el valor o le asigna valores al control, está obteniendo una media y una desviación estándar que es justamente intercorrida, porque está midiéndolo en diferentes días y justamente se debe obtener un coeficiente de variación que cumpla ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque la precisión debe cumplir un cierto requisito. Nosotros siempre decimos y se nos inculca, nuestros resultados deben ser exactos y precisos, deben ser exactos y precisos. Pues esa medición de exactitud y precisión deben ser definidas en nuestro laboratorio. Y existen metas analíticas, suelen ser llamadas así. Las CLIA quizás son las más relevantes, las más importantes, las que siempre se recomiendan comenzar con ellas. Y entonces ahí nosotros podemos a partir de ella obtener entonces una meta analítica para el coeficiente de variación. Entonces nosotros deberíamos de cumplir con esa meta. Entonces, y esas metas generalmente están expresadas en términos porcentuales. Y la forma de obtenerlo, por lo menos para la precisión, se basa en obtener el coeficiente de variación. Entonces nosotros siempre asociamos el coeficiente de variación con una medida de precisión. Pero por ejemplo aquí yo lo estoy midiendo yo mismo dentro de mi propia medición. Si lo hago
Ahora, en este momento, este es mi coeficiente de variación. Si lo hago en 20 días, este es mi coeficiente de variación. Pero ahora suponte que estamos en el mismo laboratorio, lo vamos a medir durante 20 días, pero lo vas a medir tú y lo voy a medir yo. Y entonces ahora vamos a tener este valor. Seguimos obteniendo la misma media y vamos a obtener una desviación estándar que es mucho mayor. En este caso, como los valores son iguales, es fácil interpretar estas desviaciones estándar. Obviamente aquí son mayores, pero aquí lo puedo pasar a un coeficiente de variación. Y este coeficiente de variación en este caso es de 8,3. 8,3% es una barbaridad. ¿Sí? Es una barbaridad. Aquí quiere decir que las cosas no están funcionando de la mejor manera. Hay mucha variación entre los diferentes operadores. A lo mejor tú lo haces mucho mejor que lo que hago yo, aunque no creo, porque si yo solo estaba obteniendo 2,5, tú podrías hacerlo tú solo y ver cuántos lo estás obteniendo. Entonces, ves cómo el coeficiente de variación me permite comparar diferentes mediciones. Y esto también cobra muchísimo valor porque, por ejemplo, yo aquí puedo comparar peras con manzanas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí puedo tener coeficientes de variación para la hemoglobina, para la glucosa, para el colesterol, y al final yo puedo obtener estos coeficientes de variación y estos coeficientes de variación. Yo les puedo tener cuál es su meta que yo debería de cumplir en el laboratorio y de esta manera entonces tener un punto de comparación. Otra de las cosas interesantes que ocurren con el coeficiente de variación, suponte que aquí en la media del material no sea 12, sino sea 13 y aquí sea 14. Yo a través de los coeficientes de variación puedo compararme mi medición intracorrida, intercorrida o la que estamos realizando intercorrida entre varios operadores. Y eso lo puedo lograr con el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación en estos casos termina siendo una medida sumamente interesante porque a partir de esos términos porcentuales yo puedo comparar esa desviación. Porque recuérdate que tenemos una medida de tendencia central que sería la media y una medida de desviación. Y esa medida de desviación es la desviación estándar. Pero esa medida de desviación es también el coeficiente de variación. Y esto fue parte de nuestro en vivo, estadísticos en el control de calidad.